Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos hoy viernes a esta hora en este hotel en Vallemar, que, como tantas otras ocasiones, gentilmente nos ha cedido estas instalaciones para celebrar este acto sencillo, pero en el que queríamos aprovechar la ocasión que se nos presentaba al contar con la presencia entre nosotros en el Puerto de la Cruz de Pablo Matos. Yo creo que ya es hasta osado a estas alturas atreverse a presentar a un político de trayectoria en Canarias de Pablo Matos, que ha sido a nivel orgánico en el partido prácticamente todo lo posible y que también ha desempeñado diferentes responsabilidades, prácticamente, Pablo, en todos los escalones de la administración. Sí. Y que ahora, desde hace ya algunos años, es parlamentario, diputado en el Congreso, y que además en este momento es presidente de la Comisión de Industria, Energía y Turismo de las Cortes. Está aquí con nosotros para introducirnos algunas cuestiones importantes por la coyuntura actual, porque acaban prácticamente de ser aprobadas, como las novedades que incorpora la modificación de la Ley de Fomento del Trabajo Autónomo y de la Economía Social. Son medidas que, como ya casi todos conocerán, van a tener un impacto importante en la actividad que vienen desarrollando los autónomos en este país, y con las que además se plantea que en la próxima legislatura, con su aplicación y desarrollo, podrían generarse más de 500.000 de nuevas altas de autónomos en este país. Por lo tanto, creo que medidas de suficiente calado que en el día a día de la mayoría de ustedes, como empresarios, como profesionales liberales, como autónomos en definitiva, pueden y deben tener repercusión positiva. También, por supuesto, para que Pablo tenga oportunidad luego de recoger sus opiniones, aportaciones, sugerencias, porque no solamente la función de un cargo público queda en venir puntualmente a hablar de lo que se trabaja en sede parlamentaria, sino también a tomar el pulso de la sociedad, en este caso de una parte como la del tejido productivo más importante del país, que sigue siendo el de autónomos y pymes. Yo, sin más ya, agradeciéndoles de nuevo su presencia aquí hoy, les dejo con Pablo Matos para que ya comience con su intervención. Muchas gracias, López, y para mí es una satisfacción pues, saludarte como alcalde de esta ciudad después de tantos años que el partido ha estado en la oposición, pero que hemos obtenido los resultados que hemos obtenido en el Puerto de la Cruz en estas últimas elecciones locales. El encuentro que yo, cuando llamé a López para decirle que sí que quería organizar un acto en el Puerto de la Cruz, igual que otros que estoy organizando a lo largo de todos los municipios de la provincia, este es un encuentro político, es un encuentro de precampaña, pero que yo me gusta hacerlo siempre, puesto que en la campaña siempre venimos por los sitios a entregarles un programa y a pedirles el voto a los ciudadanos y el apoyo, ¿no? Y entonces yo soy partidario de hacer también encuentros antes de que se inicie esta locura que son las campañas electorales, con el fin también de escuchar a los ciudadanos, de hacer unas reflexiones, pero también escucharlos. Por lo tanto, este es un encuentro que no es solamente para oírme a mí o lo que les voy a decir, sino yo también quiero oírlo a ustedes. Es escuchar, valorar las cosas que se han hecho, también recibir críticas, recibir carencias y recibir propuestas de cosas que no están, de las que hemos hecho, que pueden no estar funcionando bien, para en estos últimos días que estamos afinando los programas electorales en sectores que no son locales, porque el trabajo en esta reunión pues con autónomos es parte del es el 85% del tejido social de nuestro país, pues también escucharlos. A mí me gustaría muy someramente hablar de tres cosas: hablar de los trabajadores autónomos, hablar de cuestiones puntuales del Puerto de la Cruz, como puede ser el esfuerzo que se está haciendo con el consorcio de rehabilitación y que depende, que están las 4 administraciones y que depende del Ministerio de Turismo, y también con el inicio ya del proyecto, que para mí es una garantía ya que esté pintado en los presupuestos de la playa de Martianes, y también hablarles un poco y oírlos a ustedes de lo que es la situación política económica actual y las perspectivas que tenemos en el futuro. Con respecto al empleo de los trabajadores autónomos, yo lo estaba diciendo ahora en una reunión que teníamos el partido. Nosotros mantenemos
una obsesión por el empleo. Y mantenemos esa obsesión, le decía, por dos motivos. Uno, porque bueno, todo el mundo tiene derecho al trabajo. El estar en paro y no poder desarrollar un proyecto de vida porque estás en paro y tener que ir a final de mes a cobrar el desempleo es un drama personal y es un drama familiar, pero también porque a base de empleo es como único funciona un país. Un desempleado, un parado que deja la lista del paro, deja de cobrar de la administración y inmediatamente el mes siguiente empieza a pagar su impuesto sobre la renta de las personas físicas y empieza a pagar las cotizaciones a la seguridad social. Y solo a base de que haya mucha gente que trabaje, que pague impuestos y que cotice a la seguridad social es la única manera de mantener unos servicios y una inversión pública en niveles altos. Nosotros estamos obsesionados con llegar a los 20 millones de cotizantes a la Seguridad Social al final de la próxima legislatura. Estamos actualmente pues en 17 y es posible llegarlo. Por lo tanto, es una obsesión y toda nuestra, así como otras ideologías pueden plantear que todo esto se puede lograr con inversión pública y con subvenciones, etcétera, nosotros creemos que creando las condiciones económicas fundamentales para que pueda desarrollar un trabajo y sobre todo un autónomo, un emprendedor, y que pueda contratar a otras personas, pues eso es la única manera que funcione el país y por lo tanto estamos obsesionados en hacer todo lo posible para que esto siga siendo así. Y además somos conscientes de que las grandes empresas, cuando te dice una gran empresa que puede tener 40.000 empleados, bueno, pues eso comparado con los 22 millones de personas en posición de trabajar, pues son muy pocos. O sea, que el trabajo en un país lo desarrollan el 85%, el 87% los autónomos y las pymes. Y cuando hablo de autónomos y pymes, pues son todos, cuando yo siempre hablo de empresario, digo aquel que va todos los días, se levanta a una hora, a las 8 de la mañana, sube una verja o abre una puerta y entran 2 o 3 empleados que son los que mantienen a su familia. Nosotros yo creo que en esta legislatura, después del primer año, del año 12, en el cual tuvimos que dedicarnos a lo que tuvimos que dedicarnos, que es a evitar el rescate y a cambiar la situación de este país, a lo largo del año 13 empezamos a tomar una serie de medidas que son las que yo quería comentar con ustedes. Me refiero a la ley de apoyo a los emprendedores, donde se estableció la tarifa plana, la posibilidad de capitalizar el desempleo para poder emprender, la posibilidad de percibir el desempleo y a la vez que estar desarrollando una actividad autónoma, la ley del autoempleo, que también lo llevamos la aprobamos, la ley de reforma laboral, la ley de segunda oportunidad, que protege al trabajador autónomo frente a las garantías de la financiación que le exigen los bancos y poder, bueno, pues preservar bienes fundamentales como es el de la vivienda y todo el sistema, modificaciones que hicimos en las líneas de financiación de los créditos ICO, pues la posibilidad, medidas sobre todo para los autónomos de poder cobrar de las administraciones que no estaban pagando, y en eso ya luego lo comentaremos a través de lo del plan de proveedores y la reforma fiscal que hicimos y también de lo de las cotizaciones. Yo sé que estas medidas, yo les decía antes en el comité que me reuní, que sabemos perfectamente dos cosas. Una, que bueno, que la asociación fundamental de España, que es la ATA, de la Asociación de Trabajadores Autónomas, la mayoría de estas medidas las ha aplaudido, pero es verdad también que han dicho que no son suficientes y hay algunas cosas que pretenden modificar. En estos momentos estamos trabajando, porque así nos ha planteado la ATA, bueno, la posibilidad de establecer sistemas de cotización sobre bases de ingresos reales, la cuestión de prorratear por día las altas o las bajas cuando son a mitad de mes, la posibilidad de cambiar de base de cotización
4 veces al año en vez de 2, o sea, hay una serie de cuestiones que nos han planteado. Pero como todas estas medidas pues, se aprobaron casi todas en el año 2013, a mí me gustaría que lo que quiero, y bueno, y todos los autónomos, por lo que estén aquí, las conocen, a mí me gustaría que el tiempo que dedicáramos después, aparte de que pueden preguntar lo que quieran, es para plantear o plantearme a mí las cuestiones que ustedes vean que no están funcionando, como en principio podían creer que podían funcionar, para irlas trasladando en estos momentos que estamos terminando los programas electorales. La segunda cuestión, saben que a nivel presupuestario hemos pasado unos años muy malos, sobre todo el año, estos 3 primeros años teníamos muy poco margen de maniobra a la hora de establecer las prioridades, pero bueno, pues se ha podido mantener durante estos años anteriores la aportación al consorcio del Puerto de la Cruz para su funcionamiento, que son en torno de los 500.000 euros, y luego este año se ha podido incluir también para el Puerto de la Cruz la playa Martianes. El proyecto de la playa, hay una aportación inicial de 300.000 euros, esto no es, el proyecto es mayor, pero tal como está el expediente administrativo, este es el presupuesto para el año 2016, tal como está el expediente administrativo con las obras de desvío, de saneamientos que hay que hacer, sabemos que no, por mucho que se corra, no se va a gastar el dinero, y era fácil pintar 1 o 2 o 3 millones de euros o 5 o los que fueran necesarios para no utilizarlo, pero sí restarlo de la posibilidad de utilizarlo para otras cuestiones. Entonces se ha afinado muchísimo, o sea, está la partida ya pintada como un proyecto independiente, y con lo cual que inicia en el 2016 de la obra de la playa, y por lo tanto es algo que está garantizado. Esto nos ha pasado lo mismo, que fue un empeño mío con el barrio de Las Chumberas, en el cual pues cuando los años anteriores, que sabíamos que no se iba a utilizar el dinero, pero pintamos el proyecto en los presupuestos con 100.000 euros, sabiendo que no se iban a utilizar ni siquiera los 100.000 para mantener la financiación, y ya en el 2015 se pudieron poner los 5 millones y este año los 2.760.000 que faltaban. Por lo tanto, es una práctica habitual, pero que a mí me gusta muchísimo cuando tengo un proyecto que no quiero que se tuerza, pintarlo en los presupuestos con un proyecto independiente para que pueda seguir adelante. Y lo último, antes de darle la palabra, sobre todo para el tema de las críticas y de las aportaciones de aquellas cuestiones que estén funcionando mal, ya sea a nivel de la reforma laboral o a nivel de la reforma que hemos hecho de trabajo de autónomo, en lo que se refiere a cotizaciones, a bases, etcétera, o de las líneas de financiación, de créditos ICO, pues sí hacer también una valoración de lo que es la situación económica. Yo antes le comentaba al comité ejecutivo, yo empecé pues, ya hace tiempo en esto, también empecé tarde, empecé no tan joven como tú, empecé con 39 años, la primera cuando fui concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz, por lo tanto este año se han cumplido 20 años. Y siendo concejal pues uno recibe críticas a veces por la calle de gente que está descontenta, o que haya tenido un problema que no se haya resuelto, o que haya creído que tenía unos derechos que luego no tiene. Bueno, pero es verdad que por la calle te dicen cosas que normalmente no son bonitas y te dicen de todo, ¿no? Y por lo tanto uno pues puede estar acostumbrado a oírlas. Pero les recordaba que yo en el año 2012, en septiembre, salía de unos almacenes y me paró un vecino y me dijo la frase que más me ha dolido en los 20 años que llevo en política. Me dijo: Matos, el problema que tienen ustedes es que nos dijeron que sabían cómo hacerlo. Y es la verdad, o sea, en septiembre del año 12 habíamos redactado los presupuestos del 2012, que no quiso redactarlos el gobierno anterior. Habíamos tenido que tomar una serie de reales decretos para limitar el déficit público, eran todos los famosos recortes. Habíamos hecho una ley a toda prisa para subir determinados impuestos, como el impuesto sobre la renta de las personas físicas y el IVA, y habíamos recortado.
y además habíamos empezado con la reforma laboral, y la prima de riesgo seguía subiendo, seguía todos los medios de comunicación hablando del rescate, y la gente decía, bueno, todo lo que nos han estado haciendo de subir impuestos, subir IRPF, IVA, recorte en esto, recorte esta inversión, pues, ¿de qué está sirviendo? O sea, esto no les está sirviendo para nada. Bueno, pues ahora les decía a mis compañeros que ya a estas alturas ya podemos decir que sí, que todo lo que hicimos dieron los resultados que están dando ahora. Y muy brevemente una pincelada, porque a veces nos olvidamos hoy de cómo estaba el país en el año 2012, y el país estaba al borde de la quiebra. Nosotros en el año 2012 éramos Grecia, y por lo tanto éramos así, o sea, teníamos un país en recesión que llevaba 4 años en recesión, de pérdida de empleo y agujeros en las cuentas públicas, y agujeros en las cuentas del Estado, pero también de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. Y cuando digo las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, no me refiero a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos de otras fuerzas políticas. Es lo que la España que se había estado construyendo, pues con agujeros, y en comunidades autónomas también gobernadas por el Partido Popular. Bueno, pues tuvimos que hacer tapones para el déficit del Estado, tapones de unos 11.000 millones de euros para que pudieran pagar la factura que tenían que pagar muchos ayuntamientos, 55.000 millones de euros para las autonomías, para que paguen sus cuentas y también para que no pudieran atender a los servicios sociales, a la sanidad, a la educación, un sistema financiero en quiebra, y esa era la situación en la que estábamos. Bueno, pues tomamos esa serie de medidas, convencimos a los inversores extranjeros y a los que nos prestan el dinero que podíamos controlar las cuentas, hicimos determinadas reformas que han dado sus resultados, y a veces cuando me dicen a mí que esto, bueno, pues ha tardado mucho en dar los resultados, yo les digo que no, que salimos de la recesión aproximadamente en abril del 2013, es decir, cuando llevamos 1 año y 3 meses gobernando, y el último empleo que se perdió, me refiero en cifra de empleo, fue en el segundo trimestre del año 2013, y a partir de ahí se empezó a crecer levemente, a crear empleo levemente. Cada vez la intensidad ha ido siendo mayor, y hoy en día nos encontramos que ese país que estaba en quiebra hace 3 años y medio, hoy es el país que crece al ritmo de hoy al 4%, y que es el país que más está creciendo de la Unión Europea, que es el país que más está creando empleo de toda la Unión Europea, por encima de la Unión Europea y de otras partes del mundo. En crecimiento estamos por encima de Estados Unidos, de Canadá, de Japón, y por lo tanto estamos en crecimiento. Es verdad que hay 4 millones de parados, que son parados que se perdieron del 2008 al 2011, y también en los primeros meses, en el 2012 y en los primeros 2 meses del año 2013, porque estábamos en la caída libre que estábamos, pero que hoy pues está enfocado todo. Y tú dices, bueno, y esto ya hemos salvado la crisis y ya estamos pues encaminados. Pues sí, pero las cosas se pueden torcer, ¿no? Y es verdad que al ritmo que estamos creciendo y creando empleo es factible llegar a los 20 millones de afiliados a la Seguridad Social, que es nuestro objetivo para la próxima legislatura, pero que las cosas se pueden torcer. Hay ahora retos en 2 elecciones, las elecciones autonómicas catalanas y las elecciones generales. Eso ya, bueno, si quieren lo hablamos, pero como nos queda luego dentro de un mes empezar con la campaña, ya lo hablaremos detenidamente. Pero lo cierto es que la situación económica ha planteado. Y un último apunte antes de darles la palabra. Es curioso los machacones que están otros partidos políticos y muchísimos analistas de medios de comunicación con 2 cuestiones. Uno, nos dicen, otra vez el Partido Popular hablando de economía.
Y les digo que sí, que nosotros hablamos de economía. Es que los ciudadanos, cuando nos votaron el 20 de noviembre del 2011, fue para que solucionáramos los problemas económicos de este país. No nos votaron para otra cosa. Nos dijeron arreglen esto porque éramos un país en crecimiento y estamos en la ruina. Y por lo tanto vamos a hablar de economía. Y otra cosa que dicen constantemente, cuando salen los datos de todos los organismos internacionales, de las cifras de crecimiento, de las cifras de creación de empleo, dicen, bueno, ustedes están hablando de macroeconomía, eso no llega a los ciudadanos. Y eso es rotundamente falso también. O sea, cuando es verdad que existen 4 millones de personas todavía en desempleo, que lo están pasando mal, y que hasta que se vayan drenando, esas familias lo siguen pasando mal. Ahora, cuando uno analiza los datos de, por ejemplo, de consumo, y los datos desagregados de consumo, es decir, no que se consume más, sino el mes que empezó a crecer el consumo en alimentación de compra en los supermercados, el mes que empieza a crecer, que había caído el consumo, la compra de lavadoras, de frigoríficos, de secadoras, el consumo o la compra de coches. Eso ha pegado un cambio y al final algunos empezaron en el 2000, a finales del 2013, otros al principio del 2014, otros un poco más tarde, por ejemplo el turismo interno, el turismo dentro del país, que había estado en caída y ahora ha empezado a subir. Bueno, pues esos datos de la compra de lavadoras, de compra de alimentación, de restaurantes en zonas no turísticas, de compras de coche, no es porque las grandes empresas, Amancio Ortega, se haya puesto a comprar lavadoras, frigoríficos o a comprar más en los supermercados. Eso es porque la gente, primero, empezaron los que habían perdido la confianza porque estaban viendo que su hijo, su primo hermano, su sobrino se quedaba en el paro, o los que perdían el empleo, que no podían hacerlo, pues ahora ven que llevamos ya un año y pico que no se pierden puestos de trabajo, que al principio se empezaron a crear lentamente, que empieza a haber más crédito, que empieza a haber más financiación, que los tipos de interés empiezan a bajar, que los bancos que antes tú ibas y te daban la puerta a la nariz ya te empiezan a llamar para ofrecerte productos financieros, y que si necesitas renovar una póliza a menor interés, pues entonces eso está creando, eso es la prueba evidente que las cosas están funcionando mejor que hace 4 años. Y lo que tenemos que incidir en seguir haciendo reformas que nos lleven a intensificar lo más que podamos esa creación de empleo. Y por lo tanto, lo que yo quería, lo quería aquí por el colectivo de autónomos o de comerciantes o de empresarios pequeños del Puerto de la Cruz. En otro municipio o con otros sectores, pues analizaremos también las medidas de otros sectores. Y ahora con esto les cedo la palabra para que me pregunten de lo que quieran, y de verdad absolutamente de lo que quieran. Hay gente que considera que nos dieron su apoyo, que pueden estar defraudados, que tengan críticas que hacernos, y yo estoy aquí para oír también esas críticas, esas propuestas, con el fin y la valoración que hacen, si es verdad, comparten algunos de los análisis que yo he hecho o no los comparten. Pasamos entonces, si les parece, ya a una ronda de intervenciones, preguntas, sugerencias. De verdad quiero que hablen con absoluta libertad y las preguntas que quieran, O sea, lo que se intenta es ir en torno a la empresa familiar, pero que no pueda establecerse sin control. O sea, que tú llegues y tú tengas toda una familia no solo cotizando, sino también formando parte de los gastos de la empresa familiar con sueldos, etcétera. Y por lo tanto se están canalizando a través de lo que es el trabajo autónomo y sus cotizaciones de una forma independiente. Pero lo que se está haciendo en las medidas que se han tomado es proteger un poco o bastante al autónomo. El autónomo es alguien que iba con su financiación, que tenía que, para garantizar su financiación,
poner en garantía sus bienes familiares, incluso su vivienda, y que no solo tenía el problema de, si las cosas no le iban bien, perder el negocio, bajar los ingresos o perder lo que es el negocio, sino perder también y perder lo que puede ser su vivienda familiar y por lo tanto perder su futuro. Esto en la normativa esta la hicimos en el año 2013, lo que es esa protección a lo que es los bienes del autónomo, y la hemos extendido a los particulares en el año 2015 con la ley de segunda oportunidad también a particulares, en el cual cuando tú tienes deudas no solo de la vivienda sino también de créditos, de tarjetas, de cosas que te han ido mal, que puedas tener yendo a una especie de concurso de acreedores, decir al banco, porque antes tú perdías todo y encima te subastaban todo y además te quedabas debiendo el resto de la deuda. Ahora, en unas condiciones en las cuales tú puedes decir, estos son mis bienes que responden de estas deudas, acabas haciendo una liquidación ordenada de tus deudas, acabas cuando ya no puedes más, cuando no puedes más, exonerándote las deudas pendientes, se cancelan con todos los acreedores o por ley, y que tú puedas emprender otra vez, otra vida, que por eso se llama ley de segunda oportunidad. ¿Por qué no se hace respecto de la seguridad social y de las deudas con Hacienda? Porque esas no entran en la ley de segunda oportunidad. Se mantienen durante toda la vida, y por mucho que el autónomo o el emprendedor vuelva a resurgir con otra empresa, va a seguir teniendo esas mismas deudas. Ahí no se beneficia. Eso fue uno de los debates más intensos en la norma de segunda oportunidad. Históricamente en toda la legislación, porque había que cambiar muchísimas más cosas de las que se cambiaron, en toda la legislación española de temas de ley de enjuiciamiento civil y tal, y la ley de comercio, estaban lo que se establecían los créditos preferentes, y los créditos preferentes son los créditos que son de las administraciones, los deberes que tiene el ciudadano con la administración, porque claro, este es un concepto mucho más profundo, o sea, no es una deuda con Hacienda o una deuda con la Seguridad Social visto así, es una deuda con todo, es con el sistema, con las pensiones, es un tema muy complicado. Yo estoy convencido de que estas dos normas, tanto la que se introdujo a través del concurso dedicado sobre todo a los pequeños y medianos empresas, de los autónomos, de protegerlos a través de ese concurso destinado a ellos y después a los particulares, yo creo que va a estar sujeto a modificaciones. Y para tener unos controles mayores y que afecten también a las deudas ante las administraciones, como son las cotizaciones de la Seguridad Social, que todavía no se ha dado el paso para hacerlo. Pero creo que hay casos realmente que cuando una administración, en este caso un juez, persigue que ya el empresario, el autónomo o el particular de buena fe, por circunstancias personales, realmente ha hecho todo lo posible, ha liquidado su patrimonio, se le acaben cancelando también las deudas. Hay cosas que hay que ir haciendo por partes, porque pueden crear determinadas distorsiones. Yo lo viví con el sistema hipotecario, que pasos que podías dar, podías tener distorsiones distintas de las que puede. Incluso los que plantean temas, como ustedes habrán, que ya se dejó de hablar, de la dación en pago, ¿no? Y de las plataformas de la dación en pago. Los debates que yo tenía ellos llegaron al Congreso con una norma que era dación en pago universal y con carácter retroactivo. Es decir, que todo el que no pudiera pagar su cuota hipotecaria entregara la vivienda y se cancelara todas las deudas. Y nosotros estábamos haciendo una ley que poníamos condiciones, es decir, no para tú poder entrar en el proceso, en primer lugar, no para todo el mundo, no para todas las viviendas, no para viviendas de 1 millón de euros. Entonces pusimos unos límites, me parece que había capitales más caras, ¿no? Pero en torno a los 300 o 400.000 euros. No para todos los que
perdieran ingresos. Es decir, nosotros pusimos 3 veces el IPREN, alrededor de unos 22.000 o 24.000 euros. Pero si un tío que ganaba 150.000 euros pasaba a ganar 75.000, pues que no entrara en el proceso de la dación en pago. Entonces pusimos unas condiciones. Y todos estos demagógicos, porque son de demagogia, decir, dación en pago universal. Entonces, en los debates pequeños decía, bueno, entonces ustedes están de acuerdo. Entonces me han dicho que políticamente no es correcto decirlo aquí, por lo tanto no sé si en la televisión. Que Urdangarín, que tenía embargado sus cuentas por sus problemas, pudiera entregar su chalet de Pedralbes con un préstamo que tenía un préstamo de 5 millones de euros y liquidar la deuda. O sea, con la dación en pago que planteaba en la plataforma de la hipoteca, eso se podía hacer. Y nosotros lo que hemos hecho, límite. Y por lo tanto, en todas estas cuestiones de liquidación de deuda, en la cual lo que vas a obtener de los acreedores tuyos, de las personas que le has debido dinero, ya sean bancos o proveedores, del haciendo de la cotización de seguridad social, que cuando te exonoren las deudas es cuando tú has obtenido, has sido un deudor de buena fe, sobrevenido, te han ido mal las cosas, has puesto todo sobre la mesa, has procedido a liquidar tu patrimonio, o sea, es decir, has hecho todo lo que has podido, pero quieres mantener una segunda oportunidad. Y esos controles hay que tenerlos, porque si no, esto sería una fiesta. Pido un préstamo, no lo pago, pues me lo perdonan y ya está. Bueno, en pequeñito lo que pretendía Tsipras con Grecia, vamos. Pido dinero, no lo pago y no me ejecuten, ¿no? Pero es verdad, yo creo que es un paso que se ha dado y que se tiene que ir a lo que tú has apuntado. Quiero empezar con otra cuestión antes, porque es lo mismo. Creo que la sociedad, y a veces a través de los medios de comunicación, no se valora suficientemente al empresario. A veces oigo comentarios en medios de comunicación, pues empresario un poco de patrón, déspota, pelotazo y hacerse rico. Y luego en la sociedad no está suficientemente valorado lo que es el empresario. Y voy a poner un ejemplo que es curioso, porque yo creo que sigue existiendo esta forma de pensar. Yo cuando terminé la carrera estuve 3 años en Península y luego volví aquí, a Tenerife, y entonces preguntaba a gente y le decía, oye, ¿qué es de fulanito? El chico este y tal. Y decía, pues mira, bien, se colocó en el Cabildo o se colocó en Dragados. Eran 2 sitios de referencia, ¿no? Y preguntaba, oye, fulanita, ¿qué ha hecho? Ah, ella no hizo nada, creo que ha montado una tienda. Bueno, creo que tiene ya, no sé si tiene 2 aquí en Santa Cruz y algo en el sur también, pero no, ella no hizo nada. O sea, una sociedad que valora positivamente que alguien se coloque en el Cabildo o en una empresa y no valora tan bien a alguien que coge, tiene una idea, un proyecto, alquila un local, con lo cual le paga a un inversor de un local, hace un proyecto de reforma de ese local y de decoración, con lo cual compra muebles, etcétera, le paga un aparejador, un electricista, un fontanero, etcétera. Compra productos para luego venderlo en la tienda, con lo cual está pagando a alguien que fabrica ese producto. Contrata a una persona que paga la seguridad social y de esa familia. Trabaja 10, 12, 14 horas diarias y consigue levantar el negocio y contrata a otra persona. Y luego dice, pues en vez de conformarme con esto, voy a alquilar otro local y contrata a al mismo aparejador, a otro electricista, con lo cual está creando riqueza a esta sociedad y creando empleo. No se le valora como alguien que se coloca en otro sitio. Por lo tanto, culturalmente creo que hay que hacer un esfuerzo enorme desde todos los ámbitos para valorar mucho a alguien que crea un puesto de trabajo.
Yo no lo he creado nunca. Yo tuve una época, ejercí bastante tiempo, pero como bueno, ejercía también, tenía otras cosas más fijas, pues nunca contraté ni una secretaria. Pero hay que valorar a la gente que crea empleo y facilitarle las cosas. Y ahora voy a lo tuyo. Despido libre, yo no estoy de acuerdo. Hay que tener unos controles para el despido. Hay que tener unos controles porque en todas partes, no es cierto caso, no es la generalidad, pero también en las empresas hay veces que se utiliza un tipo de contrato, que es lo que estuvimos hablando, que no se debería utilizar de esa determinada manera, contratos a tiempo determinado y que luego se está mucho más tiempo para evitar cotizaciones, etcétera. Despido libre, creo que la reforma laboral que se ha hecho una reforma laboral para flexibilizar muchísimo el mercado de trabajo, para que puedan los empresarios con sus trabajadores que antes estaban sujetos a un convenio colectivo general de toda España y daba igual si a esa empresa, por muy bien que le fuera bien, tenías que subir el 3,5% si subían toda España, pero dice, oye, si así me va mal, a mí me va mal, ¿por qué no puedo negociar yo un sueldo particular de mi empresa o una reducción de personal de mi empresa para no tener que cerrar? Creo que en la reforma laboral que se nos ha criticado de un sector por liberalizar o flexibilizarlo mucho el mercado de trabajo, yo creo que se ha flexibilizado bastante, pero que hay límites que no hay que pasar. Se pueden estudiar nuevas fórmulas, nuevos tipos de contratos, que puedan pues llegar a satisfacer a todo tipo de negocios temporales o no temporales o de cambios de ciclos económicos, etcétera. Pero yo el despido libre o llegar a una flexibilidad tan grande como el despido libre, yo no estoy de acuerdo y no creo que se vaya a poner en España tiempo. Con el tema de las cotizaciones, es verdad que hay que establecer sistemas de las jubilaciones o de las pensiones de jubilación de los autónomos. Hay que establecer criterios en que se pueda tener una jubilación mayor de la que existe en estos momentos. Pero esa jubilación de la que existe en estos momentos, esa pensión, es la que está con la cotización mínima. Un empleado, no la mínima, sino un empleado que está cotizando por sus ingresos, no solo es lo que cotiza el empleado por cuenta ajena, porque parte lo cotiza el empleado, la aportación a la seguridad social es parte del empleado, pero hay un aporte mayor que es de la empresa, la que le está pagando a la yo soy por cuenta ajena y a mí yo pago una parte a la seguridad social y otra parte lo paga la empresa, la cotización. Una parte es el que hace la gestión, una parte sobre el pago delegado de la parte del trabajador. Una parte es la gestión de quién hace el dinero, pero al empleado que usted le paga 1.500, a lo mejor le retiene 400, que es una especie de gestor de la administración. De esos 400 ingresa una parte en Hacienda por cuenta del empleado, el que la paga es el empleado, y otra parte a la Seguridad Social, que lo que lo paga es el empleado. ¿De dónde sale todo el dinero? Hombre, claro, por supuesto que sí. Usted ha planteado dos cuestiones. Me ha planteado dos cuestiones. Una, si yo estoy de acuerdo o no del despido libre, y yo he dicho que no estoy de acuerdo, que hemos hecho una reforma en la cual se ha intentado evaluar bien lo que son las necesidades de la empresa con la protección del trabajador, creemos como debe ser. Bueno, pero que la reforma laboral pues se aplica y las leyes se aplican. Hay unas leyes específicas para la pequeña y mediana empresa, pero una reforma laboral que establece unos criterios generales que hay que cumplir. Usted me pregunta, creo que lo que se ha hecho de llegar al equilibrio en lo que es la protección del trabajador con las necesidades económicas de las empresas en un determinado momento es el adecuado, y que en estos momentos en la situación del país no se va, hay veces que organismos internacionales nos han dicho flexibilizar más el mercado de trabajo, y nosotros hemos dicho que hoy por hoy
no estamos de acuerdo con flexibilizar más el mercado de trabajo. Creemos que hemos llegado a un punto de equilibrio que es el bueno, y a los resultados me remito. En estos momentos las empresas nuestras, con esa flexibilización que hizo, están compitiendo más, están contratando más empleados y están incluso incrementando los salarios que tuvieron que bajar en los años de la crisis. Por lo tanto, eso no. Me planteó otro tema, el tema de las pensiones, y le digo que sí, pero hay que tener en cuenta que las aportaciones que se hace de cualquier empresa por un empleado, la seguridad social se la paga una parte el empleado, que paga una parte importante, y sobre todo una parte que paga la empresa. Lo que se paga mensualmente por ese empleado a la seguridad social, por las dos partes, empresa y empleado, son cantidades grandes, pero por ese empleado en concreto. Y eso es lo que permite luego tener una determinada prestaciones en caso de despido y también una determinada pensión en el futuro. Entonces también hay que tener la cultura, el trabajador autónomo, de ir creando esas cotizaciones suficientes para tener una jubilación pues digna y de acuerdo a los ingresos y a sus aportaciones durante toda la vida laboral, ¿no? Tengo los datos aquí de empleo. Del mes de febrero del 2013, que fue el último mes que se perdió un empleado, hasta ahora hay 972.000 parados menos. Esos son personas contratadas, unos han ido por la vía del autónomo y contratados la mayoría por autónomos y pequeñas y medianas empresas, con unas condiciones económicas, con unos sistemas de financiación, con unos impuestos y con una reforma laboral. Por lo tanto, con las condiciones actuales de las reformas que hemos hecho, en un año o en 2 años, 900.000 personas. En el último año, 460.000 en el año 2014 y 600.000 en el año 2015. Por lo tanto, cuando estamos hablando de las condiciones que se han creado, no son tan malas cuando están dando los resultados que se están dando. ¿Y estas medidas de empleo que estáis mencionando han creado 900.000 puestos de trabajo? No solo son las medidas de empleo, ¿eh? Sí, pero voy al empleo. ¿Por qué se ha retirado esa modificación o subvención o como se le pudiera llamar en la seguridad social para nuevos empleados, para empresas emprendedores y todo esto? Tengo entendido que había una modificación durante 4 meses, 6 meses en la seguridad social y eso se acaba de retirar. No, todas las bonificaciones y tarifas planas y modificaciones que hicimos de incentivo de políticas activas de empleo se mantienen en estos momentos tal como estaban en el principio. Justamente esa Sí. modificación de la seguridad social. No sé si existe alguna que yo no conozco, pero desde luego todas las medidas. ¿Se ha retirado esa bonificación o tarifa plana? No sé exactamente cómo se llama, pero me consta que se ha retirado. Pero ¿La de 50 euros? es que Hay una modificación para los 6 primeros meses en nuevos empleos. Estamos hablando, a lo mejor confundimos dos aspectos. Una son las bonificaciones que se implementaron en los nuevos contratos, bonificaciones sobre las cotizaciones que tiene que aportar el empresario, y otras bonificaciones iban en la tarifa que el propio autónomo tiene que pagar desde que se da alta en el régimen. Estamos hablando de sí, pero para los contratos en práctica, para los menores de 35 años, existen las mismas bonificaciones que están desde hace un año y además se han ampliado más. Pero de todas formas, no nos engañemos. Solo es posible crear empleo cuando hay crecimiento económico. No estamos hablando de que solamente una reforma laboral crea empleo. Es más, con el Estatuto de los Trabajadores anteriores, antes de la reforma, se crearon, un dato que es curioso, en el año 75, en el año que murió Franco, había en España afiliados a la Seguridad Social 12 millones de personas. En el año 96, cuando salió el gobierno del Partido Socialista del gobierno,
había en España afiliados a la Seguridad Social 12 millones de personas. Los mismos. Exactamente los mismos. En el año 2004, cuando lo dejamos nosotros, había trabajando afiliado a la Seguridad Social 17 millones y medio de personas. El cambio es radical. Y alguna parte, por ejemplo, con el gobierno del PSOE y con el gobierno del Partido Popular, con el mismo estatuto de los trabajadores. Lo único que se puso, el país a crecer. Ese crecimiento de afiliado a la Seguridad Social, que llegó a 19 millones los primeros años de Zapatero, pero luego con la crisis internacional tomó las medidas completamente equivocadas y se arruinó el país. Y entonces lo que ha habido que hacer es poner otra vez el país en marcha. Primero, no gastarse más de lo que se ingresa, que nos confíen en nosotros los que nos prestan dinero, y luego empezar a modificar cuestiones de competitividad para que puedan crecer. Pero la economía, no se crea un puesto de trabajo en un país en recesión. Por lo tanto, las medidas para crear empleo es tener un marco laboral adecuado, que creemos que en estos momentos lo tenemos, por lo menos está funcionando, pero también todas las medidas que son para incentivar la economía, que no es más que no es otra cosa que es que se tenga confianza en la economía. Pero claro, la confianza en la economía, cuando un país está al borde de la quiebra, los bancos no se fían de la gente que vive en ese país, no le presta el dinero. Cuando hablamos de la prima de riesgo, no solo paga intereses o no solo perjudica la prima de riesgo al Estado por la deuda pública, eso interfiere en los créditos bancarios, en las pólizas, en los créditos hipotecarios, en todo. Y simplemente en dar el crédito, no solamente pagar un interés más alto, sino en dar crédito. Y sin crédito no puede funcionar ninguna empresa y ninguna familia, a menos que tenga que estar ahorrando para comprarse una lavadora, ahorrando para comprarse un sofá, ahorrando para poder ir de viaje. Entonces, si eres un sistema de que vas, hombre, pagas esto, lo pagas a plazo, pagas una tarjeta de crédito, pagas en 2 meses, lo normal en la vida diaria. Por lo tanto, para crear empleo hay que crecer económicamente. Y se está creando empleo en España porque se está creciendo al 4%. Cuando estábamos en recesión no podías crear empleo. Sí, pero mire, yo soy de los que hago las críticas, las justas. Cuando me dice, no, pero las justas. En los años, Zapatero llegó al gobierno por lo que llegó en el 2004. En el 2004 se creó empleo y se creció. En el 2005 se creó empleo y se creció. En el 2006 se creó empleo y se creció. Y en el 2007 se creaba empleo y se crecía. ¿Por qué? Porque no se modificó absolutamente nada. Y yo recuerdo un debate con Rajoy en el año 2007, que Rajoy utilizó un ejemplo para intentárselo convencer a Zapatero y decir que la economía es como un reloj de cuerda. De vez en cuando hay que darle cuerda, es decir, de vez en cuando hay que, por muy bien que vayan las cosas, hay que tocar algo para que sigan yendo bien. Y Zapatero le contestó que no, que eso, los relojes de cuerda ya no existían, que ahora se utilizaban los relojes digitales y que no había que hacer nada porque España estaba en la Champions League, el sistema financiero estaba fantástico y tal. ¿Qué ocurre? Que cuando hay la crisis financiera afectó a muchísimos países. Lo que pasa es que todos los países empezaron, primero, como había menos crédito y la actividad bajaba, la gente pagaba menos impuestos, porque había menos ingresos al Estado. Pues lo primero que hicieron es ajustar los gastos a los ingresos. Y luego apuntalaron su sistema financiero. En España no se hizo nada, se gastó más y quebró el país. Antes di los datos, yo me parece no los he dado aquí. En el año 2009, el Estado ingresó por impuestos 110.000 millones de euros y se gastó 220.000 millones de euros. Con los famosos Plan E, bueno, bajó una parte de los ingresos, pero aparte de bajar los ingresos, aumentó los gastos. Plan E, cheque bebé, 400 euros que nos daban a todos, nos devolvía Hacienda, 400 euros te lo quitaba de Hacienda, todo eso. El doble, que son los famosos 11 puntos del PIB, que son 110.000 millones. Y el año siguiente fueron 80.000 millones del agujero. Y el año 2011, que nos dieron que eran 65.000 millones nada más el déficit, nada más, pues eran 96.000 millones. Y entonces, pero fueron las medidas. O sea, es que la preocupación que tenemos ahora es que después de 8 años de crisis brutal,
que las cosas están yendo bien, y la prueba es que están yendo bien porque hay 1 millón de puestos de trabajo más que hace 1 año y 9 meses, 1 millón de puestos, o sea, de parados menos, pues que la gente se piense que esto va a seguir así siempre ya, o sea, que ya se salió de la crisis, que la crisis es como un sarampión, que llega, se cura y ya está. No. Nosotros íbamos bien y de repente empezamos a ir mal, pero no fue por la crisis, fue porque la crisis se afrontó de una manera irresponsable completamente, que se arruinó un país. Y cuando dice que esto, pues ya salimos de la crisis, otro de los mensajes que dan mucho por ahí. No, esto se ha salido de la crisis por el petróleo, por el precio del petróleo y las condiciones del sistema financiero actual mundial. ¿Y por qué Francia está creciendo la tercera parte de España? ¿O es que o por qué Italia está creciendo la tercera parte de España? Porque el precio del petróleo es lo mismo para Francia y para Italia que para España, y el sistema financiero es lo mismo para Francia y para Italia que para España. Por lo tanto, cuando un país hace las cosas bien, le puede ir bien, y cuando hace las cosas mal o se equivoca, le puede ir mal. Y esto, si en 1 año se puede arruinar un país. España se arruinó en el 2009. Pero cuando digo se arruinó, se arruinó. Mire, yo esto no lo saqué antes, pero les voy a hacer gracia a mis compañeros, porque es que yo guardo muchos papeles. Esto, lo que voy a leer ahora, esto es del año 12, titulares del País. Pues muchas veces lo saco del País porque si saco del ABC me dicen que es afín a nosotros y que no son datos. Del País. La Unión Europea, la Comisión Europea, la Unión Europea anima a España al rescate financiero. 3 años después, esto ya era a principios del 14, la vicepresidenta de la Comisión Europea ve claras señales de recuperación en España. El Banco Central Europeo empuja a España a pedir el rescate. Esto es de septiembre del 12. Mediados del 13. El Banco Central Europeo ha dicho que España va por el buen camino. Standard & Poor's, de los famosos que nos califican y nos ponen notas económicas. 2012. Es necesario que España pida el rescate completo. La razón. Fitch, otro de los, rebaja la calificación de España a bonos basura. O sea, esto era 2012. Esto era España en el 2012. Es que nos hemos olvidado. Hay gente que se ha olvidado. Y lo que hay que evitar que vuelva a ser en el 2012 esto. Y yo, bueno, estos son mensajes que yo pensaba dejar para la campaña electoral. Lo que preocupa ahora no es la alternancia, que un gobierno entre el Partido Socialista o la alternancia con el Partido Popular ha pasado en España. Han ido las cosas mejor o peor, pero no ha pasado nada más, salvo la etapa de Zapatero con la crisis esto. Pero pasan cosas por ahí con otros partidos políticos que asustan, ¿eh? A mí me han dicho, no, ustedes están utilizando la teoría del miedo. Es que a mí me asusta. Yo veo lo de Grecia y me asusta. Y veo lo de Venezuela y me asusto. Y es para asustarse. Y por lo tanto, hemos superado una recesión económica. Todas las pruebas de consumo, de crecimiento, indican que hemos salido ya del pozo, que estamos en el buen camino, que hay que drenar, que hay que sacar del paro, que había las cifras que tenía antes de no me puse yo lo de la EPA, el cuadro grande que tenía, que ahora lo buscaré, estábamos por encima de los 6 millones de desempleados con las estadísticas de la EPA.
Con EPA llegamos a tener 6.278.000 desempleados en febrero del 2013. Hoy tenemos 5.149.000. Es decir, 1.129.000 desempleados menos en términos de EPA. Con lo cual, pues, las cosas van bien, pero se pueden torcer. Hay que tener mucho cuidado con no torcer. El tema del IGIC. Ahora me ha dado los datos de cuánto está los hoteles y cuánto está lo del alquiler del coche. Yo no sabía todos los tipos del IGIC, pero vamos, son temas, dependen de eso del gobierno de Canarias, no del gobierno de la nación, pero es un tema de plantear la revisión de cómo están funcionando los tipos de IGIC y si uno tiene que ser más caro o más alto o menos alto que el de los hoteles o el de los coches. La verdad que no sé analizarlo por qué uno está en el 13 y en el otro en el 5, no sé en estos momentos porque no lo sé analizar. No. ¿Por qué se lo digo yo? Porque en la península el IGIC lo marcan en Madrid. No, el IVA lo marcan en Madrid. Pero cuando viene a Canarias siempre tiene que estar 4 puntos por debajo. No, exactamente. Tú puedes en Canarias juzgar determinados productos o determinados servicios, ponerlos a un tipo determinado y otros no. O sea, no tiene que estar exactamente 4 puntos por debajo como una regla matemática. El gobierno... No, ¿por qué? Porque ahí, o sea, ese es el máximo. Esos 4 puntos por debajo tú no puedes superar ese máximo. Luego lo puedes poner al 5, al 7 o más. Pues, según te he entendido, o sea, el IVA, ¿no? No, hay cosas en el IVA que están en el 21%. El IGIC no hay nada que llegue al 21% aquí en Canarias, son mucho más bajos. Claro. Pero el IGIC más caro que... Pero que desconozco cuando tú dices por qué está el sector del alquiler de vehículos a un tipo distinto o más alto que el de la hostelería, no lo sé. Hay además una reivindicación de los hoteleros de para ser más competitivos contra el mercado, bajar lo que es el IVA o el IGIC a los alojamientos turísticos. Pero bueno, eso me enteraré y por qué, pero esos son temas planteables. Digo, son temas planteables, son lícitos lo que has planteado de tener en tu sector un tipo de IGIC más bajo del que tiene. Es perfectamente planteable. Lo que me preocupa más es lo otro, lo que has dicho, es decir, el control. Ya me has citado Avis. Avis no es una compañía de low cost que se acaba de instalar, porque yo desde que saqué el carnet de conducir, que hace más de 2 años que lo saqué. No. Su low cost, que se llama Cirti, bueno, pero es que contra el decir limitar el número de vehículos, o sea, todo lo que sean limitaciones que se ponen son muy complejas y además yo creo que son perjudiciales a la larga. Hay que buscar otras fórmulas de convivir los negocios, pero no a base de limitaciones. Esto lo vivimos hace tiempo con el número de camas. Los empresarios que tenían camas eran favorables a que no hubieran más camas. Bueno, yo dije limitar el coche para que no me salgan con el cuento de la libertad de mercado, porque claro, como no se puede poner un precio, porque el mercado es libre y cualquiera puede decirlo, poner el precio que quiera y un día no, o de la forma, pero que digo que en lo que tú me estás planteando de las limitaciones, yo te podría dar una respuesta, no, pues estudiará y tal, no sé cuánto. Lo que tú me estás planteando de limitarlo es que lo he oído en muchos colectivos. Abogados que dicen, oye, no es bueno que se planteen aquí grandes empresas de abogados, Price, tal, de las multinacionales de los servicios, porque esto nos quitan a nosotros que somos los que somos de aquí, de esto. No quiero, bueno, a mí me han venido propietarios de campos de golf que no quieren que se pongan más campos de golf. Porque si se ponen más campos de golf, hay gente que se va al otro y deja el tuyo. O sea, que el tema de las limitaciones hay que mirar de verdad. Yo no estoy completamente de acuerdo. No sé sector cómo funciona esto. Yo sé empresas de coches de aquí, de propietarios de aquí, o sea, canarios, que llevan tiempo y que me han dicho que les va bien. Y nunca me han planteado de problemas con Avis o con cualquier otra empresa. Y si hay, hombre, puede decir, es que esta gente compra coches para global, porque están por toda Europa, pues tiene, hombre, una capacidad de negociar. No es lo mismo que tú vayas a comprar 50 coches que un tío que te va a comprar 50.000 coches. Pero no estamos peleando en la misma igualdad de condiciones.
Claro, pero eso te ocurre, pero tú no le puedes decir a la gente que prohíba las tiendas de más de 50 metros, porque tú tienes que pagar 50 metros y un tío que tenga una tienda de 500, pues tiene más posibilidades de los costes son menores. Bueno, eso es el mercado. Eso es el mercado. Por lo tanto, yo creo que en esa defensa, lo que acabas de decir una cosa que no es verdad. Cuando hablas el incremento de los vehículos, de la compra de vehículos, es porque las compañías de alquileres están comprando, no es un dato cierto. Es verdad que las compañías que tienen alquiler de coches compran, como los particulares. Pero si tú coges desagregado las compras de vehículos, están subiendo hasta las de los vehículos industriales. Hasta la de los vehículos industriales. Y eso significa, cuando un empresario te compra un furgón nuevo, que antes no lo compraba, porque antes compraban pues un determinado número al año, empezaron a caer las ventas de vehículos comerciales o industriales y ahora han empezado a subir. Eso porque las cosas van mejor. O sea, no se puede decir, no, el tema de la subida de vehículos es porque de esto, o porque la gente porque están comprando vivienda. Ahora ha empezado otra vez a comprar vivienda, porque se están reactivando la venta de vivienda. O porque se están comprando más lavadoras, más fregaplatos, más frigoríficos. Eso no es porque las grandes multinacionales estén comprando, le haya dado por comprar lavadoras. Eso es porque las cosas van mejor. Y yo creo que hay que transmitirle, porque además yo estoy seguro que tú consideras que las cosas es verdad que están mejor que hace 2 años. Yo estoy seguro. Del 2014 lo vemos cuando quiera. Yo estoy seguro que yo estoy seguro que tú sabes que las cosas en el círculo que te mueve, por lo que es el sector del turismo, o gente de aquí, turismo nacional o turismo extranjero, o del aeropuerto norte o sur, no lo sé, o de puerto, no lo sé, pero estoy seguro que tú en tu alrededor notas que las cosas van mejor. Porque es que es verdad. Puedo apuntar una cosa nada más, Pablo, en relación a esto de los vehículos. Simplemente una muestra del consumo particular en materia de compra-venta de vehículos viene determinado por los sucesivos planes PIBE que se han aprobado en los últimos 3 años. ¿Sí? Y esa muestra es objetiva. El plan PIBE tiene un incentivo a cambio de la entrega de un vehículo que tiene al menos 10 años, porque contamina y porque tiene una antigüedad que supone que el parque móvil se lastre. Las flotas normalmente de coches de alquiler no llegan en ningún caso a los 10 años de antigüedad, se renuevan con una frecuencia de menos tiempo. Con lo cual hay un dato objetivo ahí que muestra el consumo particular en la compraventa de vehículos. No quita eso que también por otra parte se incrementa la parte industrial y también la parte de flotas de coches de alquiler, pero que el indicador con el que la patronal, además de las distribuidoras y concesionarias de coches, ha celebrado los planes PIBE es la compraventa particular. Sí, por supuesto, pero que han subido en todo. O sea, no, de verdad que no se puede decir que cuando tú ves una compra de las ventas han subido porque Colcar ha comprado todos los coches, o Avi. Sí, bueno, los vemos. Y además los voy a pedir desagregados, me lo apunto aquí, los pido desagregados, las ventas a las que son particulares, a lo que son empresas y a las que son empresas de alquiler. Y los vemos. ¿Una cosa? ¿Alguna cuestión más? Pues nada, muchísimas gracias por aguantarme. Gracias.